Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar lo que es el estudio de la primera carta a Timoteo. Hoy nos toca el capítulo 5, donde vamos a hablar del tratamiento de los miembros de la iglesia, deberes hacia los demás. Como cristianos, debemos de conocer, entender, ¿verdad? Y saber que tenemos unos deberes hacia los demás. El cristiano no debe decir, como oímos muchas veces, de que si yo estoy bien, a mí no me importa el otro. No, el cristiano tiene deberes con los demás. Y aquí Pablo le dice a Timoteo de esta manera, en primera de Timoteo 5 en adelante, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madre, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijo o nieto, aprendan esto primero, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas a la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entregan a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admita, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosa, sino también chismosa y entremetida, hablando lo que no debieren. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que la mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Bueno, mirando aquí los deberes hacia los demás, el tratamiento de los miembros de la iglesia, Pablo aquí habla claramente con Pablo y realmente, wow, cuántas cosas encontramos aquí. Primero le dice en el capítulo 1 del 5, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a los hermanos. Él dice, le dice, no reprenda, no le llame la atención a los ancianos, exhórtale. ¿Eh? O sea, cuando corrija a un anciano, no lo regañes, al contrario, aconséjalo como si fuera tu propio padre, que Pablo dice. Trata a las ancianas como si tratara de tu propia madre, y a las jóvenes trátalas con todo respeto como si fueran tus hermanas. ¿Mm? Por eso dicen el 2, a las ancianas como a madre, a las jovencitas como hermana, con toda pureza. Cuando se refiere aquí a anciano, que dice que no reprenda al anciano, puede referirse a uno de los pastores de la iglesia local. Sin embargo, la mención de 4 generaciones, o sea, porque habla de los padres, jóvenes, hijos, hijas, ¿sí? Madre, jovencita, 4 generaciones, parece indicar que se refiere a las personas de más edad, cuando habla de ancianos.
Las ancianas deben ser tratadas con un alto grado de respeto y las más jovencitas como hermanas. Todas las relaciones sociales y los contactos de orden físico deben ser cuidadosos y sanos. Dice el verso 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Y aquí realmente vemos que dice ayuda a las viudas que de veras necesitan ayuda. A las viudas que realmente necesitan ayuda. Ahora, ¿cuál es viuda? Y aquí tenemos que entender que esta ayuda viene procedente de la iglesia cuando hay una viuda que necesita ayuda, viuda no tiene esposo, entonces parte de la ofrenda van a llegar aquí a la viuda. Ahora bien, podemos ver los versos 5 y 16 del 5, pero vamos a ver algo. La viuda que en verdad lo son se refiere a la que no tienen familiares que se ocupen a la que no tienen familiares que se ocupen de ella por la razón de que realmente están solas, viudas que realmente lo son. Ahora, hay viudas que no tienen esposo, pero tienen familia. ¿Y qué quiere decir esto? Fíjese el verso 5. Aquí mismo, 1 Timoteo 5:5, lo que dice. Más a la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. ¿Sí? Pero entonces, dice el verso 16. Vamos a ver el 16, que dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que la mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Y usted preguntará, pero ven acá, en un momento él dice que ayude a la viuda, pero en otra entonces dice aquí que si algún creyente tiene viuda, que la mantenga y no sea grabada a la iglesia. ¿Por qué? Acuérdese la palabra, la viuda que en verdad lo son. Fíjese el verso 6 de 1 Corintios 5. Dice el 6, pero las que se entregan a los placeres viviendo están muertas espiritualmente. Viudas que se entregan a los placeres que están, ¿verdad? Haciendo y deshaciendo, están muertas. Entonces dice el verso 7, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Y el 7 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Seguimos leyendo. Usted verá, vamos a seguir encontrando. Entonces, dice el verso 4 del 5 de 1 Corintios, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenda esto primero, a ser piadoso para con su propia familia. Y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante del Señor. Ok, hay alguna viuda que tienen hijos, entonces, o nietos, entonces dice, aprendan esto primero, a ser piadosos para con su propia familia, buscando no agravar la iglesia, de que si tienen hijos, ayuden a su mamá, si tienen nietos, ayuden a su abuela, ¿verdad? Entonces, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos los primeros que deben ayudarla en todo lo que necesite. Así como antes ella lo cuidó y lo ayudó, esto es lo que Dios quiere que se haga. Podemos ver a Efesios 6, 1 y 2. La responsabilidad de cuidar de las viudas no debe recaer enteramente en la iglesia cuando la persona en cuestión tiene hijos o nietos. La familia debe cumplir con sus deberes para los progenitores. Y esto estamos hablando palabra de Dios aquí, ¿verdad? Dice el verso 5 de primera de Timoteo 5:5, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Podemos ver la 1 Corintios 7:32, Lucas 2:37. La viuda que realmente se ha quedado sola confía en Dios y le pide su ayuda de día y de noche. La viuda, mi querido, mi querida, que carecen de familia, deben ser mujeres dedicadas a la oración, amantes y temerosas de Dios. La iglesia local tiene hacia ella una responsabilidad que cumplir. ¿Cuál es? La viuda que carecen de familia. Porque ya hemos visto
que viudas que tienen hijos, dice que la mantengan. Pero vamos a ver, seguimos. Dice el verso 6, pero la que se entregan a los placeres viviendo está muerta. Lo hemos explicado. Pero la viuda que solo piensan en divertirse está muerta en vida. Podemos ver a Santiago 5:5. Una viuda que se deja arrastrar por una vida disoluta, o sea, una vida desordenada, que está físicamente viva, pero espiritualmente muerta, no debe recibir apoyo financiero de la iglesia. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Entonces dice el verso 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. O sea, por eso ordénale a todos que hagan lo que te he dicho, para que nadie pueda criticarlo. Primera de Timoteo 4:11, Primera de Timoteo 5:7, Primera de Timoteo 6:2. Hemos siempre escuchado que a la viuda hay que ayudarla en las iglesias. Sí, y hay unos mandatos que hay que ayudar a las viudas, a los hermanos, a los ancianos y a los evangelistas. Esas son las 4 diferencias que encontramos a quién y cómo ayudar. Pero todo tiene, ¿verdad? Su forma. Dice el verso 8. Porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La importancia, ¿verdad?, de que los familiares ayuden a sus progenitores, a la viuda. Entonces, fíjese lo que podemos encontrar. Quien no cuida de su pariente y especialmente de su familia no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Gálatas 6:10, Tito 1:16. Una persona que no provee para lo suyo no solamente falta en mantenerse a la altura de los principios de la fe que profesa, sino también en vivir conforme al código que rige las obligaciones filiales entre los incrédulos. Ahora bien, vamos aquí al verso 9 que queremos que usted entienda bien. Hay que ayudar a las viudas en las iglesias, en las congregaciones, perfecto. Pero vamos a ayudar a todas las viudas, a todas aquellas que se le han muerto el marido. Vemos, como ya Pablo está hablando a Timoteo, que realmente si tienen hijos, deben de portarse bien con sus padres para no agravar a la iglesia. Pero vamos a ver el verso 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Y esto sí es grande, mi querido. Esto es para que la iglesia ayude a esa viuda. Pero mire cómo es. Una viuda, dice el verso 9 de Primera de Timoteo 5, una viuda no menor de 60 años, pero aquí viene lo grande, que haya sido esposa de un solo marido. ¿Qué problema hay aquí? Para que una viuda esté en la lista de ayuda de una iglesia, debe tener por lo menos 60 años de edad y haber estado casada una sola vez. Es lo que encontramos en la palabra. Es lo que nos dice la palabra. Es lo que nos dice el Señor en su palabra. Yo soy viuda, tengo 50 años, tiene que seguir trabajando, mi querida. Pero como viuda, la iglesia no puede ayudarla porque aquí está en la lista, tiene que tener más de 60 años. Y que haya sido casada una sola vez. A veces viven casados una sola vez. Si usted quiere, ¿verdad? ¿Cómo le explicaría? No quiere entender esto, aquí está la palabra. Aquí está la palabra y usted póngase de acuerdo con la palabra. Lo que aquellos que no pueden, logran entender esto. Entonces, realmente dice el 10, que tenga testimonio de buena obra. O sea, que van a ayudar después de 60 años. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. En ese momento, recordemos que los hermanos iban de sitio en sitio, ¿verdad? Y los pies, pues, llegaban muy del polvo. Si ha socorrido a los afligidos
y si ha practicado toda buena obra. Todos esos requisitos para poder ayudar a esta hermana. También debe ser conocida por sus buenas obras. Por ejemplo, tiene que haber criado bien a sus hijos y a sus hijas, haber recibido bien a quienes visitaron su casa, haber sido humilde con los miembros de la iglesia. Y aquí sí podemos decir, no se lavan los pies hoy en día, pero ser humilde, recibir bien a los hermanos de la iglesia, haber sido humilde con ellos y haber ayudado a los que sufren. Es decir, en esa lista deben estar los que hayan hecho lo bueno. Hechos 16:15, Hebreos 13:2, Lucas 7:44, verso 16. La viuda, mi querido, mi querida, identificada como guarda de la iglesia local, debe haber tenido una intachable vida de casada, una reputación de buena obra y una ejemplar conducta cristiana. Dice el verso 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Entonces, estas viudas que son más jóvenes no la admitan en la ayuda porque dice aquí, se rebelan contra su deseo. Y dice el 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Chachas jóvenes que todavía, aunque son viudas, pero se le olvida que le sirven al Señor. Entonces le dice, no pongan en la lista a la viuda de menos de edad, porque más tarde quieren volver a casarse. Se oponen a Cristo y dejan de cumplir su promesa de no casarse y de trabajar en la iglesia, y Dios tendrá que castigarla. Las viudas jóvenes que puedan trabajar no deben ser mantenidas por la iglesia, mi querido, mi querida. Aún más, sus impulsos juveniles las pueden inclinar a un nuevo matrimonio o a conductas impropias que resulten en un casamiento ajeno a la fe. Tal acción hará necesario tomar una acción disciplinaria a causa de su infidelidad al voto de servicio hecho a la iglesia. Y Pablo quiere ahorrarle la condenación en que incurrirían por haber roto el compromiso que aceptaron cuando fueron escogidas para recibir ayuda. Dice el verso 13, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, las más jóvenes, viudas jóvenes, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieren. Además se vuelven perezosas y se acostumbran a andar de casa en casa para llevar y traer chisme y para meterse en asuntos ajenos y hablar de lo que no deben. Segunda de Tesalonicenses 3:11, Tito 1:11. Señores, estamos mirando aquí como Pablo, esta carta que le habla a Timoteo de los deberes hacia los demás, y realmente como habla de la viuda. Entonces dice el verso 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen para evitarle todo este problema que pueden tener, que críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces él dice, por eso quiero que las viudas jóvenes se vuelvan a casar y que tengan hijos y se ocupen de cuidar a su familia. Así los que no creen en Jesucristo no podrán criticarnos. Primera de Corintios 7:9, Tito 2:5. Las viudas jóvenes hallarán satisfacción en un nuevo matrimonio y en la atención de la casa, sirviendo de testimonio a los inconversos. Pablo permite las segundas nupcias si la persona en cuestión se atienen a las normas escriturales. Pero ese hombre debe haber muerto. Para esta segunda nupcia debe haber muerto. Por eso, una viuda que se haya casado una sola vez entraría en lo que es los requisitos para recibir ayuda de la iglesia, porque si la viuda ya se había casado 2 veces, ¿qué usted cree que hizo? Estaba en adulterio. Y Pablo, por eso le escribe a Timoteo de esta forma. Segunda de Corintios 5:11. Dice el 15, ya terminando, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y es que algunas de ellas ya han dejado de confiar en Cristo y ahora obedecen a Satanás. Muchas viudas que ya entonces habían hecho las cosas como no eran. Algunas viudas ya habían abandonado la verdadera fe y necesitan que se les aplique las restricciones arriba mencionadas que ya hemos dicho. Dice el verso 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente
para las que en verdad son viudas. O sea, si alguna viuda de esta que hay, ¿verdad? Algún creyente tiene viuda, una mamá, una abuela que haya sido viuda, pero se haya casado 2 veces y tenga todo este tipo de problemas, pues que la mantengan sus hijos. ¿Por qué? Dice, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Dice Pablo en esta carta. Si alguna mujer cree que Jesucristo y en su familia hay alguna viuda, debe ayudarla. De este modo la iglesia tendría una responsabilidad menos y podrá ayudar a las viudas que realmente lo necesiten. Claramente aquí lo encontramos. Si alguna mujer cree en Jesucristo y en su familia hay alguna viuda, debe ayudarla. Si hay alguna viuda, ¿verdad?, que ya hemos visto que no tiene requisitos, debe ayudarla. De este modo la iglesia tendría una responsabilidad menos y podría ayudar a las viudas que realmente lo necesiten. O vamos a decir que usted tiene que hay una viuda en una casa de creyentes, pero los hijos pueden ayudarla. Si se ayuda a esa viuda, habría entonces para poder ayudar a las demás viudas que realmente lo son. Y vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Realmente un buen estudio. Aquí vemos a los deberes hacia los demás y como habla de no reprender a los ancianos, sino tratarlo como padre, y a los jóvenes como hermanos, y a las ancianas como madre, y la jovencita como hermana con toda su pureza. Gracias por su sintonía. Vamos a dejarlo. Vamos a venir después con el verso 17, o sea, 5:17 de aquí de 1 Timoteo, porque realmente hemos encontrado en esta palabra mucha ayuda. Espero que usted repase este estudio que hemos estado dando en el día de hoy. Lo encuentro muy interesante, muy importante, y que Dios, ¿verdad?, usted ponga su mente y que pueda entender esta palabra. Que Dios nos ayude. Gracias por su sintonía. Vamos a venir después con lo que es honrar a los ancianos. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye. Sigamos con Jesús.